palabra nos dice que te busquemos mientras tú puedas ser hallado, Señor. Y todavía, Señor, estamos en ese tiempo de gracia y de misericordia donde te buscamos y sabemos que ahí estás tú, Señor, sin juzgarnos, Padre Celestial, sino que quieres amarnos, quieres ayudarnos, quieres instruirnos, Padre Celestial. Te damos la gloria y el honor a ti, Señor, porque reconocemos que eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, que antes de que nosotros colocáramos nuestra mirada en ti, Señor, tú ya nos habías amado a nosotros, desde aún antes de nuestro nacimiento, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Hoy decimos en esta mañana que nos sentimos bendecidos, afortunados, Padre, de que te hayas fijado en personas como nosotros, que somos pecadores, Señor, que muchas veces con nuestros comportamientos en el mundo ofendimos tu nombre, Señor, pero aún así decidiste morir en la cruz por todos nosotros, porque de tal manera nos amaste que decidiste dar la vida de tu único Hijo, Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tenemos la vida eterna, Señor, desde que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control absoluto de este tiempo, Señor, de esta mañana. Que toda interrupción que quiera traer el enemigo la declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que nos enseñes en esta mañana, que nos instruyas, Padre Celestial. Sabemos que tus palabras cada día son un bálsamo de sanidad para cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque también, Señor, sabemos que tu palabra atraviesa como una espada de doble filo cada uno de nuestros corazones, Señor. Y nos da discernimiento de lo que estamos haciendo mal, nos da conocimiento de lo que estamos haciendo mal y nos da la oportunidad, Señor, de hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos dice el Padre nuestro que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra, que venga tu reino y se establezca en cada uno de nosotros. Yo quiero colocar cada persona que está aquí conectada, Señor, cada mujercita, Padre Celestial, cada hombre, Señor, porque este tema, Señor, no solamente lo están pasando las mujeres, sino los hombres, Señor. Que seas tú trayendo restauración en sus hogares, Padre. Que seas tú mostrándonos, Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, cuál es la manera que tú nos dices en la que nosotras las mujeres debemos comportarnos para que nuestros esposos, Señor, sean salvos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tomando el control absoluto. Habla a cada uno de nuestros corazones, Señor. No permitas que las mujeres, especialmente que están conectadas en esta mañana, se vayan de la misma manera que están entrando en esta transmisión. Espíritu Santo, cumple tu propósito en cada uno de nosotros en esta mañana. Cumple tu propósito en esta transmisión. Señor, tu palabra dice que tú nos harás entender el camino en el que nosotros debemos de andar, Señor, y te damos gloria a Dios por eso, Señor. Sobre cada uno de nosotros tú fijas tus ojos y te damos gracias porque tenemos el mejor maestro, el mejor guía, Padre Santo. Y en esta mañana estamos todos aquí, Señor, reconociendo que somos seres humanos imperfectos, Señor, pero que seguimos a un maestro que es perfecto y que cada día, Señor, queremos parecernos más a Él, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que están aquí conectadas, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestro trabajo, por nuestra salud. Te damos gracias porque sabemos que tú estás cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes conocimiento de las necesidades que tu pueblo tiene, Señor. Y sabemos que no debemos preocuparnos por nada, Señor, sino que todos colocamos delante de tu presencia nuestras preocupaciones, Señor. Hoy colocamos delante de tu presencia nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros empleos, nuestras empresas, Señor. Todo lo que esté quitando la paz, Señor, nuestro dolor, nuestro proceso de luto, Señor, todo lo que esté quitando nuestra paz lo colocamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos, Señor, que todo lo que sucede en la vida de nosotros va a obrar para bien,
que tal vez ahorita no lo entendemos, pero en su momento lo vamos a entender, Padre Celestial. Manifiesta tu poder en cada uno de nosotros sobre esta situación que está pasando tu pueblo, Señor, para que la gloria de Dios se manifieste en cada una de las personas que están aquí conectadas. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo colocamos en tus manos, Señor. Yo renuncio a lo que soy y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto de mi vida, Señor, de mis palabras, de mis sentimientos, de mis emociones, y que seas tú utilizándome, Padre Celestial, para darnos el mensaje que quieres darnos en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar y la bienvenida en cada uno de los hogares que están aquí representados, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, familia, vamos a lo que les decía. Hoy tenemos un tema y vamos a estudiarlo sobre Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1, ¿ya? Este tema es especialmente el día de hoy para las mujeres que pueden estar pasando un proceso con sus esposos. Aclaro, este tema es para las mujeres que tal vez se casaron en un tiempo y no conocían de Cristo. O tal vez como decimos por ahí, y dice la palabra, de oídas te había oído, ¿no? Sabemos que hay un Dios, pero nunca habíamos ido a la iglesia, nunca habíamos tenido una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, nunca lo habíamos hecho el Señor de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios llega a tu corazón, cuando tú le abres las puertas y empiezas a conocer de Cristo? ¿Qué pasa cuando tú decides seguir a Jesús, pero resulta que tu esposo no? ¿Ya? Entonces, esta palabra es para las mujeres que ya están casadas, no es para las mujeres que están solteras, aclaro, porque para las mujeres solteras es un tema totalmente diferente. Y lo aclaro porque en el video que monté anoche se malinterpretaron esta palabra con las mujeres solteras. Entonces, yo muy claro estoy diciendo de entrada también en el video, si estás casada, si estás casada y conociste a Cristo y tu esposo no, ¿qué debes de hacer? ¿Ya? Lo que pasa es que a veces no escuchamos, sino que estamos diciendo que escuchamos, pero al mismo tiempo estamos a la defensiva pensando, ¿qué le voy a responder? Y eso es lo que pasa con muchas seguidoras en mi página y en muchas otras también. Sé que en vez de escuchar el mensaje, ya estoy a la defensiva porque me está diciendo que tengo que quedarme con el hombre que me está maltratando, y no es así tampoco. Hay que escuchar el mensaje y, más que el mensaje, verificar con la palabra del Señor. ¿Ya? Con la palabra del Señor, que esté escrito lo que esa persona esté diciendo, porque no es lo que yo piense, familia, y no es lo que tú pienses, no es el punto de vista que yo tengo, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso, lastimosamente, hay muchos hogares hoy en día que no duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay un manual de instrucciones que Dios nos dejó y muy pocos se someten a ese manual de instrucciones. O como dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. A veces no conocemos la palabra del Señor. A veces nos casamos y no tenemos conocimiento de cuál es el pacto que yo estoy haciendo, cuáles son esos votos que yo estoy haciendo en mi matrimonio a la hora de casarme, cuál es mi responsabilidad como mujer, cuál es mi responsabilidad como esposo. Y lastimosamente no nos enseñan estas cosas. A mí me gusta mucho cuando hay iglesias que te hacen un curso prematrimonial. Me encanta. Y yo le he dicho a mi esposo, a mí, si yo en algún momento fuera pastora en alguna iglesia, lo primero que haría a las personas que se quieren casar es que deben hacer un taller de sanidad cada uno, un taller de sanidad interior, porque a veces pensamos que el problema es nuestro cónyuge y no nos damos cuenta que el problema lo tenemos nosotros mismos, porque son conflictos internos que nosotros venimos trabajando por heridas, por malos hábitos, por complejos que nosotros tenemos de nuestro pasado,
que nos casamos sin haber sanado estos procesos y vienen a traer problemas en el matrimonio. Entonces, si tienes la oportunidad o te vas a casar, yo te sugiero que busques un curso con tu pareja de sanidad interior. Es importante que los dos lleguen sanos al matrimonio. Y eso lo entendí con mi esposo. Yo siempre digo que los procesos son necesarios para uno haberlos vivido, uno entenderlos y uno decirle, poderle enseñar a la gente, de esta manera no lo hagas porque te va a pasar esto. A mí me pasó y el Señor me enseñó esto. Entonces, ¿qué más hermoso saber que podemos hablar en base a testimonio, ¿no? En mi caso, yo viví soltera 14 años, donde yo fui madre cabeza de hogar. La mayoría de personas ya conocen mi testimonio. Yo tenía 2 hijas, me separé del padre de mis hijas cuando tenían 4 y 3 años porque se metió una mujer en la relación, en el hogar, y pasaron 14 años donde él siguió hasta ahorita, todavía está con ella. Entonces, Dios me dio la oportunidad de rehacer mi vida con mi esposo. Pero cuando llevas 14 años sola, conoces de Cristo, ya llevaba 3 años de haber entregado mi vida a Cristo y pues resulta que cuando estás sola y eres cabeza de hogar y eres tú la que mandas en tu casa a tus hijos, eres tú la que provees en tu casa y solamente le sirves a Dios, pues resulta que no te das cuenta áreas de tu vida que tú tienes que trabajar. ¿Cierto? Y eso me di cuenta hasta el momento en que me casé, hasta el momento que después de 3 años de estarme dedicando a Dios, Dios me dio la oportunidad de conocer a mi esposo, también lo conocí en el Evangelio, es un hombre temeroso de Dios, para la gloria de Dios, pero no somos perfectos, ¿ya? Porque no podemos pretender que porque eres cristiano eres perfecto. Aclaro, el único perfecto es Dios, familia, el único perfecto es Dios. El único bueno es Dios. Entonces nosotros no podemos buscar perfección en el ser humano porque no van a haber hombres perfectos. Somos seres humanos totalmente imperfectos que estamos en busca de un ser que es perfecto y cada día queremos parecernos a Él, que es totalmente diferente. Entonces cuando Dios me da la oportunidad de casarme, te das cuenta que hay áreas en tu vida porque ya estás conviviendo con otra persona. Entonces te das cuenta que hay áreas en tu vida que todavía tienes que trabajar. Hay áreas en tu vida que no sabías porque vivías sola, porque eras cabeza de hogar, porque eras tú la que mandabas en casa. Entonces no había con quién enojarse por compatibilidades de caracteres, porque todos somos diferentes. Dios nos hace diferentes tanto al hombre como a la mujer, nos hace totalmente diferentes. Entonces, cuando tú convives con esta persona, ahí el Señor te empieza a sacar a la luz áreas de tu vida que faltaban trabajar, que tú creías que ya estaban sanas, pero te das cuenta que no. Entonces, se trae todo esto en el matrimonio y a veces pensamos que es nuestro esposo o el esposo piensa que es la esposa la del problema, pero realmente cuando buscamos a Cristo y cuando empezamos a hacer una sanidad con nosotros mismos, nos damos cuenta que el problema no es nuestra pareja, sino que somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos esas áreas todavía que trabajar, ¿ya? Entonces, pero bueno, ese no es el tema de esta noche, aunque sí tiene que ver, de esta mañana, sí tiene mucho que ver con mi testimonio, porque es lo que me pasó a mí y se lo digo a las mujeres que están solteras en base a mi testimonio. Si estás soltera y estás orando por tu esposo, porque te quieres casar, eres una mujer temerosa de Dios, primero, no te puedes unir en yugo desigual, que eso es lo que se malinterpretaron en el video que monté anoche. Yo estaba hablando para los matrimonios y algunas mujercitas, me imagino que son mujeres que han tenido una situación difícil en su matrimonio, pues sacaron lo que tienen en su corazón, ¿no? Y dijeron, lo siento mucho, pero ¿qué tiene que ver la comunión, la luz con las tinieblas? Yo no me puedo unir en yugo desigual. Y yo no estaba hablando de unirte en yugo desigual, estaba hablando de un matrimonio donde uno de los dos se convierte en Cristo y el otro no. Porque hay palabra para todo. Dios es tan perfecto que Él nos dejó instrucciones para todo. Para las mujeres que están solteras y son cristianas, esperando en Dios, no te puedes unir en yugo desigual. Eso es verdad.
pero también nos dejó palabra para las mujeres que ya se casaron sin conocer de Cristo y con el tiempo conoces a Cristo. Entonces, mi esposo no conoce, ¿qué hago? Entonces, esa es la enseñanza para las mujeres que ya están casadas y que están sirviendo a Cristo, que están conociendo a Cristo y sus esposos, ¿no? Pero mi consejo en esta mañana es que si tú estás orando por un hombre, entonces pídele a Dios que trabaje en ti, las áreas de tu vida que Él tiene que trabajar y que trabaje mucho lo que vamos a ver hoy, la parte de la sujeción, que trabaje mucho la parte de la sujeción, porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo viví 14 años sola, donde yo era la que mandaba en mi casa. Y cuando Dios me da la oportunidad, yo sabía que la mujer debía ser sujeta, ¿verdad? Porque yo estudiaba la palabra, la leía, eh, veía prédicas, pero una cosa es escuchar y otra cosa es vivir, ¿ya? Entonces, cuando yo me caso con mi esposo, choqué mucho en este tema de la sujeción con mi esposo. Y no porque yo fuera una mujer imponente, sino porque en verdad yo estaba viviendo 14 años sola donde las decisiones las tomaba yo y no tenía que discutirlas con nadie, ¿ya? Entonces cuando te casas y sabes que ya no, las decisiones no las tomas tú, sino que tú das tu punto de vista y el hombre es el que toma la decisión final, pues ahí empezamos a chocar mi esposo y yo, ¿ya? Entonces por eso les aconsejo, chicas, le doy gloria a Dios que el Espíritu Santo me trabajó en este tema y ya no es un problema en mi matrimonio. He tratado de sujetarme lo que más puedo a mi esposo y saber que él es la autoridad de la casa. Pero sí les digo a las mujeres solteras, porque es necesario vivirlo para poderlo hablar. Pídele a Dios que te trabaje la sujeción, chicas, si estás soltera. Pídele a Dios que te trabaje la sujeción. Si necesitas escuchar temas de matrimonio, porque de eso se trata la fe. Si tú estás pidiendo por tu esposo, entonces actúa como si fueras una mujer casada. Empieza a prepararte en el área matrimonial. Escucha temas matrimoniales, enseñanzas para matrimonios, ¿ya? Y que el Señor te prepare para cuando tú te cases no cometas esos errores. Bueno, entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Yo les voy a leer la versión, les voy a leer, aquí tengo las tres versiones. En la Reina Valera nos dice, esta enseñanza es para las mujeres que están casadas, conocieron de Cristo después de haberse casado y sus esposos no son cristianos. Para estas mujeres es la enseñanza. No importa si ese no es tu caso, igual te va a servir para que le puedas ayudar a otras mujeres en ese proceso, porque siempre nos vamos a encontrar mujeres en este proceso. Entonces, aclaro, para que no haya esa malinterpretación, pero es que la palabra me dice que no me unan yugo desigual. No estoy hablando de mujeres solteras, estoy hablando de mujeres que ya están casadas, que ya estamos casadas. Entonces nos dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Les estoy leyendo la Reina Valera. Ahora, la nueva versión internacional me dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos, aquí nos dice sométase, en la Reina Valera nos dice estad sujetas, que es lo mismo. Siempre están buscando la manera de que la palabra se interprete mejor y se pueda entender mejor. Sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, aquí estamos hablando de hombres que no creen en la palabra o que no son temerosos de Dios, ¿ya? Puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura
y respetuosa. En la Reina Valera nos dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta en el Strong hebreo nos habla, Nadia, yo estoy trabajando en este momento porque yo soy servidora de Dios y este es mi trabajo para Cristo. Entonces, esta es mi hora de trabajo. Con eso respondo tu pregunta. Entonces nos está diciendo muy clarito que casta en el Strong hebreo, si tú lees qué significa casta es una mujer pura, es una persona limpia, es una persona inocente, es una persona modesta, es una persona perfecta. Eso significa una mujer casta. Eso significa una persona casta. Por eso en la nueva versión internacional nos lo dice de esa manera, al observar su conducta pura y respetuosa. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que veamos aquí, el primer versículo 1 y 2, dice que asimismo nosotras las mujeres debemos estar sujetas a nuestros maridos, ¿ya? Entonces, las esposas piadosas, las mujeres creyentes, debemos estar sujetas a nuestros maridos. ¿Por qué Pedro dijo esto? Porque en ese tiempo él estaba evangelizando la palabra del Señor. Y en esa época había mujeres que se estaban convirtiendo a Cristo, pero sus esposos no. Entonces, había mujeres que hacían este tipo de preguntas. Bueno, ¿y ahorita yo qué hago? Que son las mismas preguntas que hacen en estos tiempos. Ahora que yo me convierto a Cristo, ¿cómo debe ser mi comportamiento si mi esposo no le conoce a Cristo? Tiene que ser un comportamiento diferente. ¿Qué tengo que hacer? O me tengo que separar de mi esposo porque no conoce a Cristo. Entonces, como le llegaban este tipo de preguntas a Pedro, entonces él responde en ese tiempo, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿ya? Entonces, esta sujeción no es una recompensa, o sea, no es que yo me voy a sujetar mientras mi esposo sea un buen esposo. No, aquí en ningún momento nos dice que te sujetes a tu marido mientras tu esposo sea un buen esposo. Simplemente está diciendo, y de hecho nos está hablando de un hombre no creyente, de un hombre que no conoce de Cristo. Simplemente está diciendo, debes sujetarte a vuestros maridos. Cuando nosotras somos mujeres temerosas de Dios, entonces nosotras nos sujetamos a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le amamos a Dios. Lo he hablado mucho. El mismo Jesús nos dijo, si ustedes me aman, ustedes obedecen mis mandamientos, ¿verdad? Entonces nosotros como le amamos a Jesús, nosotros amamos a Dios, nosotras somos temerosas de Dios. Y al ser temerosas de Dios, obedecemos los mandamientos. Y entre los mandamientos y la palabra del Señor está que las mujeres debemos sujetarnos a nuestros esposos. Entonces tú no te sujetas si el esposo se porta bien. Tú te sujetas por un mandamiento de obediencia a Dios, por algo que Dios te está mandando, porque ese es el orden del hogar, familia. Mire, lo más preciado para Dios es el matrimonio, es el matrimonio. Por eso el enemigo lo ataca tanto, porque el enemigo quiere los hogares destruidos. La palabra nos dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. El enemigo viene a robar tu hogar, a destruir tu hogar, a destruir a tus hijos, ¿ya? Pero la buena noticia es que dice que Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra mirada en Jesús, es ahí cuando nosotros entendemos que nos han venido instruyendo de una manera diferente, de tal manera que los matrimonios hoy en día no duren, que se volvió un deporte. ¿Qué hacen los famosos? Cambian, perdónenme la expresión, pero cambian de esposos. Las mujeres famosas cambian de esposos como de ropa interior. Los hombres famosos cambian de esposas como de ropa interior, como de calzoncillos. Y eso se volvió como la moda, ¿no? El seguir, eso es lo que yo vendo, eso es lo que yo estoy ministrando a mis seguidores. Y hoy en día la gente ve el matrimonio como un deporte. Entonces no me funcionó con esta persona, simplemente me divorcio y me caso con otra. Y piensan que el matrimonio es probar, es probar, es probar.
Y eso es lo que le pasaba a los fariseos. Por eso Jesús le dio tan duro a los fariseos y Jesús vino a decirnos, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a que la ley se cumpla, pero para que ustedes entiendan lo que es la ley realmente aplicada desde el corazón, no de palabras para afuera, porque de labios ese pueblo estaba honrando a Dios, pero su corazón estaba realmente lejos. Y los fariseos lo que hicieron fue acomodar la ley de los mandamientos de Dios a su manera, ya a su conveniencia. Por eso la palabra nos dice que debemos tener mucho cuidado de no seguir doctrinas humanas, ya, porque hay iglesias hoy en día que acomodan la palabra a su manera. Entonces, te vas a bautizar, tienes que estar casada para bautizarte. ¿En dónde me dice la palabra que tengo que estar casada para bautizarme? Si la palabra me dice que para bautizarme lo único que necesito es creer en Jesús. Si tú necesitas creer en Jesús, gloria a Dios, te puedes bautizar. Pero hay religiones que hacen doctrinas humanas, que acomodan la palabra a su manera, así como lo hicieron los fariseos. Por eso Jesús siempre le dijo a los fariseos, hipócritas. Ustedes son hipócritas, porque no están cumpliendo la ley como tiene que ser. Y ellos acomodaron, por eso le dijeron a Jesús, podemos darle carta de divorcio a nuestras esposas por cualquier motivo, porque ellos se divorciaban de sus esposas, porque Moisés dijo que por la dureza de nuestros corazones podemos dar carta de divorcio, porque ellos eran tan duros de corazón que si la esposa se les quemaba el huevo, ellos se divorciaban y ya no me sirves como esposa, entonces me caso con otra. Entonces esta también se le quemó el huevo, tampoco me sirve, me caso con otra. Y Jesús dijo, ese no es motivo de separación, ¿ya? Entonces, hoy en día los matrimonios se divorcian por eso, porque no es una buena esposa, porque no es aseada, porque la casa mantiene desordenada, porque es una gritona, porque me habla feo, y buscan muchas excusas para divorciarse, ¿ya? Entonces, eso es lo que cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos enseña cuál es la responsabilidad que tú como hombre tienes para con tu esposa y cuál es la responsabilidad que la mujer tiene con el esposo para que haya un matrimonio para toda la vida. Porque Él no quiere que nosotros nos divorciemos, ¿ya? Lo único que aprobó Jesús y por la dureza misma del corazón para el divorcio es el adulterio. Pero ojo, eso no quiere decir que Él quiere que nos divorciemos, no. Él siempre nos dio la oportunidad de perdonar y de restaurar nuestro matrimonio. Siempre perdonar y de restaurar. Pero no hay motivo más para que te divorcies por cualquier otro motivo. Hay que sujetarnos al manual de Dios y el manual de Dios me dice que la esposa que tiene un esposo inconverso, seas inconverso, no sea tu esposo inconverso, dice que nosotras debemos sujetarnos a nuestros maridos, ¿ya? Entonces, esta sujeción le estaba hablando a las mujeres en ese tiempo, porque ellos estaban diciendo, ¿qué hago? Ya me convertí a Cristo y ¿qué hago con mi esposo? ¿Debo cambiar mi comportamiento hacia él? ¿Debo sentirme tal vez en una posición superior porque ahora yo conozco a Cristo? Que eso es lo que pasa con muchas mujeres, que conocemos de Cristo y tu esposo no, y llegamos a creernos que somos más, porque somos más espirituales, porque oramos, porque leemos la Biblia, porque vamos a la iglesia, ¿ya? Entonces, realmente, Él nos está diciendo muy clarito, eh, las esposas deben estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mire que aquí clarito nos está diciendo que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo debe ser ganado el hombre? Esa es la versión Reina Valera. La Reina Valera es la que más se parece a lo que estaba escrito en el hebreo en ese tiempo. Entonces dice que sus esposos sean ganados sin palabras por sus conductas. Mire, mujer, caemos en este error y me involucro yo ahí porque eso me lo trabajó el Señor y siempre le voy a dar la gloria al Espíritu Santo y a Dios
porque el Espíritu Santo siempre nos da discernimiento de que estamos haciendo las cosas mal. Y Él me dio la oportunidad de conocer. Nosotras cometemos el error que nos creemos más espirituales que nuestro esposo. Nos creemos más espirituales que nuestro esposo. Entonces, eso, ¿qué hacemos? Siempre queremos decir, leer, predicar en la casa. Nosotras las mujeres no debemos predicar en nuestra casa. Nosotras debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra casa, porque Pedro nos lo dijo muy clarito. Por sus conductas, los que no creen a la palabra de Dios van a ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No nos está diciendo que van a ser ganados con toda la cantaleta que le damos al esposo. No, nos está diciendo por tu conducta. Mujeres, en la casa nosotras no debemos evangelizar, no debemos predicar, no debemos leer, debemos aplicar, vivir el evangelio, vivir la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y hay mujeres que van a la iglesia sin juzgarles. Les estoy poniendo ejemplos de las cosas incorrectas que se hace, ¿ya? Hay mujeres que van a la iglesia y se van al servicio de la noche, al discipulado a las 7 de la noche, pero no dejan la comida hecha en casa. Llegan a las 9 de la noche de la iglesia, entonces no hay comida hecha en la casa está hecha un desorden, los hijos están con hambre, el esposo llegó de trabajar y no tiene nada que comer. Perdóname, pero no estás dando buen testimonio de ser una mujer de Dios, porque no estás cuidando tu primer ministerio, que es tu casa, ¿ya? Y entonces ahí entonces tu esposo se enoja, tus hijos están enojados y lo que dice es, se levantó el diablo en mi casa. Se levantó el diablo en mi casa y reprenden a Satanás, porque toda la culpa se la echan a Satanás. Pero realmente, mujer, la manera correcta, pero es que va a pensar el hombre, desde que se convirtió a Cristo se la pasa metida en esa iglesia y se olvidó de las funciones que tiene en la casa, de las responsabilidades que tiene en la casa como esposa, como madre. Es complicado, porque entonces entramos en una religiosidad. Y Dios no quiere religiosidad, Dios quiere relación, Dios quiere que seamos mujeres de verdaderos frutos. ¿Ya? Dios no quiere que cojamos la Biblia a darle latigazos a nuestro esposo con la Biblia. O sea, ¿cómo le voy a dar latigazos a mi esposo? Pero es que mira que la palabra dice y la palabra dice. Él no tiene al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado. No eres tú ni soy yo. No somos nosotras, mujeres. Entonces, por más que hables, por más que hables, por más que hables, si tus actos demuestran lo contrario, muy difícilmente te vas a ganar a tu esposo para Cristo. Muy difícilmente. Llegamos también a la condición de juzgar, de juzgar. En estos días yo monté un video y hablaba sobre eso. Hay gente que dice, yo les pregunto, ¿amas a Dios? Y muy seguramente muchos me van a decir, sí lo amo, sí lo amo, sí lo amo. ¿Por qué le amas? Jesús dijo, si me amas, obedeces mis mandamientos. Y obedecer los mandamientos de Dios no es fácil, familia. Solamente lo hacemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando hay una relación. Porque es que resulta que a mí Jesús me dice que, y esa fue la enseñanza que monté, que tenga misericordia para yo recibir misericordia, que no condene para que yo no sea condenada, que perdone para que yo sea perdonada, que no juzgue para que yo no sea juzgada. ¿Y hacemos esto? Jesús nos pide esto y muchas veces condenamos a los de la casa, juzgamos a los de la casa. Pero tú no sirves, pero tú no oras, pero tú no lees la palabra de Dios, pero tú no vas a la iglesia, pero tú haces cosas incorrectas, pero tú eres un pecador, pero tú eres un borrachín, pero tú no sirves para nada, pero tú eres un mantenido, pero tú eres... ¿Y dónde está? Entonces, ¿qué esposo se va a convertir así? Si está viendo que su esposa, desde que está yendo a esa iglesia, llegó con un papel de juzgadora, de manto, de condenadora, de que se cree mejor que todos nosotros, que se cree perfecta, que se cree santa. Familia, así no te vas a ganar a Cristo, a tu esposo para Cristo. Y lo que más tristeza da es que
A veces hay mujeres que no entienden esto. Hay hombres también que no entienden que la salvación de tus hijos se puede perder por tus comportamientos, que la salvación de tu esposo se puede perder por tu comportamiento, porque desde que llegaste a la iglesia te volviste peor de lo que eras antes. Perdóneme, pero estoy diciendo la verdad, porque nos volvemos religiosas, nos volvemos fariseas. Entonces siempre estamos mirando a los demás por debajo porque nos creemos santas. Ya nosotras somos santas, nosotras volamos desde santidad y ellos son los pecadores. Y ese no es el evangelio que a nosotros nos enseñó Jesús. Perdóneme, pero que una mujer creyente a mí me diga, como ahorita entra alguien peliteñida, me está hablando de lo que hay en el corazón de ella. No hay una transformación en Cristo. Y tal vez no es ni siquiera una mujer creyente, no es ni siquiera cristiana, tal vez se metió por ahí a juzgar y ya. Pero que una mujer creyente venga a mi casa a decirme que soy pecadora, a condenar a mis hijos, No, Jesús fue misericordioso, ¿ya? Jesús fue misericordioso. Él se ganó a la gente, Él se ganó a los pecadores con amor. Con las únicas personas que Jesús fue duro fue con los hipócritas, con los fariseos, perdón, y les llamaba hipócritas, hipócritas, manada de víboras, manada de hipócritas. Es con las únicas personas que Jesús fue duro, porque se creían religiosos, porque se creían más que los demás, porque ellos oraban en las sinagogas y decían, mire, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a la gente, yo vengo y oro, yo ayuno, y este otro que está aquí orando, este es un pecador. Entonces Jesús les daba duro a ellos. Mientras el pecador, dice la palabra, estaba orando y Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Ni siquiera estaba mirando al que estaba al lado, se estaba mirando a él mismo. Señor, soy un pecador. Señor, ayúdame. Eso es lo que Jesús mira, tu corazón. Yo ayer hablaba con alguien y le decía, mira, estamos en tiempos finales. No estamos en tiempos de andar mirando los defectos de los demás, porque es que si mi esposo se comporta bien o no, no depende mi salvación. Mi salvación depende de mí. Yo no tengo por qué sentarme a mirar los defectos de la gente. ¿Y tú cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu corazón? Cuando Jesús me dice, ¿quieres recibir misericordia? Sé misericordiosa, porque es que yo quiero misericordia, yo no quiero sacrificios. Yo no quiero sacrificios. Si Jesús me dice, tú no quieres que te juzguen, no juzgues. Tú no eres nadie para juzgar. Jesús me dice, ¿tú quieres que yo te perdone? Perdona. Perdona a tu esposo, perdona a tus hijos. Y Jesús me dice, tú quieres que no seas condenada, no condenes. Eso me dice Jesús. ¿Cuántos de nosotras vivimos ese evangelio? Ese es el evangelio que tú tienes que vivir en tu casa. Nosotras no debemos predicar en nuestra casa, familia, porque a veces por predicar hay un dicho que dice, lo que haces hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que dices. Lo que haces hace tanto ruido que no me deja escuchar lo que dices. Entonces, eso es lo que pasa con las mujeres que se convierten a Cristo y quieren llevar a sus esposos y a sus hijos a la iglesia. Están tanto leyendo la Biblia en la casa y orando y se pasan horas orando y se pasan horas leyendo la Biblia, pero llegan sus esposos y sus comportamientos son totalmente diferentes a lo que pasan diciendo. Es que la palabra me dice que esto, es que la palabra me dice, y tus comportamientos te demuestran todo lo contrario a lo que tú estás predicando. Por eso Pedro dijo muy clarito, mujer, si tú quieres que su esposo aprenda, empiece a creer y sean ganados para Cristo, entonces dice, haz silencio en tu casa y actúa. Deja de leer la Biblia y vive la Biblia. Vive la Biblia, porque es con tu comportamiento, mujer, que tú te vas a ganar a tu esposo. Cuando yo me casé,
Yo tuve esos problemas, lo que les decía al principio, 14 años viviendo sola, 14 años tomando decisiones yo sola, y luego me caso, convertida a Cristo. Gracias a Dios me casé con un hombre de Cristo, pero entonces como él no oraba al mismo tiempo que yo, entonces yo me creía mejor y yo quería que él orara la misma cantidad de tiempo que yo oraba. Y a veces sí, por cualquier cosa yo se la estaba diciendo, oye, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien, hasta que el Espíritu Santo una vez, por medio de su palabra, me dice, tú no eres el Espíritu Santo, no quieras ocupar el lugar que me corresponde a mí. A ti te corresponde orar por tu esposo, amar a tu esposo, respetar a tu esposo. Y a mí me corresponde hacer la obra en él, en mi tiempo, no en el tuyo. Eso me hizo entender el Espíritu Santo. Yo no soy Dios para controlar la vida de mi esposo ni la vida de mis hijos. Yo no soy Dios para controlarlos a ellos. Cuando entendí eso, familia, mujeres, se lo digo como testimonio, las cosas cambiaron en mi hogar. Las cosas cambiaron en mi hogar porque solté el control. Y dije, Señor, y empecé a trabajar en mí. Empecé a trabajar en que me creía más espiritual que mi esposo. Nadie es más que nadie para Dios. Para Dios, el hombre vale lo mismo que la mujer, pero a los dos nos dio funciones totalmente diferentes y el mundo nos ha querido vender una imagen de la mujer autosuficiente, de la mujer que no necesita de un hombre. Perdóname, mujer, pero si tú sí necesitamos de un hombre. De hecho, si tú quieres tener hijos, no lo puedes hacer sola. Necesitas de un hombre para poder procrear. Las mujeres sí necesitamos de un hombre. Las mujeres necesitamos de un hombre. Así como el hombre necesita una mujer, porque la mujer se creó como ayuda idónea. ¿Y a quién se le da la ayuda hoy en día? La ayuda se le da a la persona que lo necesita. El hombre necesita una ayuda idónea. Nosotras las mujeres, familia, entiendan mujeres que Dios nos hizo totalmente diferentes, tanto al hombre como a la mujer. Nosotras las mujeres de por sí somos más enamoradizas. Nosotras las mujeres de por sí somos más dedicadas. Entonces nosotras siempre vamos a orar más, nosotras siempre vamos a anhelar más la presencia de Dios, nosotras siempre vamos a buscar más a Dios. El hombre es un poco más indiferente, pero no quiere decir que no le ame a Dios. Y eso es lo que yo entendí. Mi esposo ama a Dios. Mi esposo ama a Dios. Pero el hecho de que no lo buscara con la misma intensidad que lo busco yo, no quiere decir que no lo ame o que yo sea mejor que él. No, nosotras las mujeres de por sí somos 100% entregadas, entregadas a Dios. Así como somos entregadas en la relación, nos entregamos a Dios. ¿Quiénes eran las mujeres que estuvieron? ¿Quiénes eran las personas que estuvieron hasta el final en la cruz con Jesucristo? Las mujeres. ¿Quiénes eran las personas que le fueron a buscar al otro día en su tumba? Las mujeres, porque así somos las mujeres. Y esa es la ayuda idónea que necesitan los hombres, porque como estamos más conectadas con Dios, muchas veces Dios nos utiliza a nosotros para poderles ayudar a ellos. Pero eso no quiere decir que tu esposo no valga para Dios. Los dos valen y valen mucho, pero los dos tenemos roles diferentes. Y nosotras necesitamos identificarme en mi rol. Yo tengo un rol y si yo temo a Dios, yo me sujeto a Dios. Y cuando Dios me dice que yo debo sujetarme, porque todos estamos sujetos a algún tipo de autoridad. Todos, cuando Dios me dice que debo sujetarme a mi esposo, pues debo sujetarme a mi esposo. Ah, no, pero es que él no se porta bien. Pero es que vieras cómo me habla. A mí la palabra no me dice que te sujetes dependiendo cómo tu esposo te trata. Al contrario, a mí me está diciendo, asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen, o sea, si el hombre no cree en la palabra de Dios, muy difícilmente te va a tratar como de verdad tú quieres que te trate, porque no es un hombre temeroso de Dios.
porque si no está el amor de Cristo en uno, uno no puede dar lo que no tiene, ¿ya? Entonces, cuando tú entiendes esto, entonces la palabra dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de quién, de sus esposas, considerando como tu conducta una conducta pura y respetuosa. Nosotras las mujeres tenemos que respetar a nuestro marido. ¿A que no se merece respeto? Tienes que respetarlo. Dios dio dos instrucciones. Al hombre le manda que ame a la mujer. Y a la mujer le manda que ame, que respete a su esposo. A la mujer no le dice, ama a tu esposo. Le dice, hombres amen a sus mujeres y asimismo ustedes mujeres respeten a su marido. Hombres amen a sus mujeres y ustedes mujeres respeten a sus maridos. Así de sencillo. El hombre tiene que amarte. Y la mujer tiene que respetar al marido. Respetar al marido. Entonces, ¿cómo? Con un comportamiento puro, con un comportamiento respetuoso. ¿Estás respetando a tu marido? Porque si eres cristiana y no estás respetando a tu marido, si no tienes una conducta pura, íntegra, sin mancha, no te vas a ganar a tu esposo para Cristo. No lo vas a ganar. Muy difícil. No va a querer ir a esa iglesia condenadora. Nadie quiere ir a una iglesia que lo condena. Nadie. Jesucristo no condenó. La palabra de Dios me dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que Jesús vino a que el mundo sea salvo a través de él. Entonces, ¿por qué nosotras condenamos? No condenes para que no seas condenada, nos dice la palabra del Señor, mujeres. Entonces, la sumisión en el hogar lleva los mismos principios de sumisión hacia el gobierno y hacia los empleados. Dios nos mandó sumisión en todo, así como nos debemos sujetar a las autoridades, como debemos sujetarnos a Dios. Sujétate a las autoridades, sujétate a Dios, sujétate a las autoridades. Asimismo a las mujeres, nos dijo, mujeres, sujétate a tu esposo. Avi, si hay maltrato físico, lo que recomiendo yo y lo que recomiendan muchos pastores, y por testimonio propio, te lo voy a decir, no propio, sino por testimonio de un pastor propio que escuché, cuando te maltratan físicamente, no corre en riesgo tu vida. Y la palabra del Señor nos dice que la mujer debe ser tratada como a vaso más que frágil. No te divorcies, pero sí te puedes separar con un propósito de restauración. Habla con tus pastores. Aunque hay pastores que son demasiado religiosos y te van a decir, aguántate que te golpea hasta que te sacan en una tumba de tu casa. Porque se han visto casos, familia, estamos en un mundo donde la palabra nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuántos hombres han matado a sus esposas? Entonces, si tu esposo te está maltratando físicamente y tú ves que tu vida y la vida de tus hijos está en peligro, no te divorcies, pero sí sepárate. Sepárate entrégale eso al Señor y deja que Dios trabaje en la vida de tu esposo. Porque muy difícilmente, mientras estés ahí, Dios va a poder trabajar en él, porque lastimosamente el ser humano es así, aprende a valorar a la persona en su ausencia. Entonces, en muchos casos, estos hombres, cuando ven que perdieron a su mujer, empiezan desesperados. Y ahí es cuando ponen su mirada en Cristo. La otra vez contaba un pastor que siempre le decía a la oveja de la iglesia, tienes que demandarle a tu esposo cuando te golpee, porque ella le decía, pastor, mi esposo me golpea. Y ella nunca lo demandaba. Y en una ocasión, el esposo la volvió a agredir, ella le llamó al pastor a contarle y el pastor mismo lo llamó a las policías y denunció al esposo, porque está quebrantando una ley y nosotros debemos cumplir la ley. El pastor le denuncia al esposo y este esposo se fue a la cárcel amenazando al pastor. Y que cuando salga y te vas a ver conmigo y no sé qué, ¿ya?
¿Qué dice? Pasó el tiempo ese hombre en prisión, pero fue ahí en la cárcel que él no tenía más opción que colocar, porque en la cárcel hay mucha oportunidad de conocer a Dios, hay mucha oportunidad. Ayer montaba algo en mi Facebook que decía que si en la Biblia la sacaron de las escuelas, pero las permiten en las cárceles. Y si las Biblias fueran permitidas en las escuelas, no habría tanta gente en la cárcel. Pero en la cárcel hay mucha gente que evangeliza, va mucho predicador. Ahí este hombre se convirtió a Cristo. Ahí este hombre puso la mirada en Dios y se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Dios lo tuvo preso y ahí Dios cumplió su propósito en él. Cuando él sale en libertad, lo primero que hizo fue buscar al pastor. Y dice el pastor que él bajó a verle y decía, Dios mío, yo no sé qué quiere hacer este hombre conmigo, pero él ya estaba como prevenido de que el hombre lo iba a atacar. Al contrario, el hombre le dijo, pastor, yo vengo a agradecerle porque ese tiempo encerrado tuve la oportunidad de conocer a Cristo y me di cuenta que estaba actuando de forma incorrecta. Fue un hombre perdonado, fue un hombre restaurado y fue un hombre que restauró su relación porque su esposa estaba en casa esperando por él. Su esposa sabía que Dios iba a cumplir un propósito con él en la cárcel. Entonces, a veces necesitamos, mi amor, si tu esposo te golpecito, no, es que en la cárcel es que Dios va a trabajar con él para que aprenda, para que aprenda. ¿Ya? Y si no lo quieres demandar, pues sepárate con con un propósito de restauración y debes seguir una consejería con tus pastores que estén pendientes. Y deja que Dios obre en la persona. Y créeme que cuando tú te separas, Dios también trabaja en ti, porque Dios también te muestra que no has sido perfecta, que hay muchas cosas en las que como esposa fallaste y que hay que mejorarlas. Entonces Dios empieza a trabajar en la restauración primero, en tu relación primeramente con Dios. Y cuando se restaura tu relación con Dios, se restaura tu relación contigo misma y se restaura tu relación con tu esposo y con las demás personas con las que tú convivas, ¿ya? Entonces sí es importante que si tu esposo te maltrata físicamente, hay leyes para eso, mi amor. Tú no tienes por qué aguantarte golpes de tu esposo, ¿ya? Porque entonces, ¿cuántas mujeres se ven que salen de su casa en una tumba? Porque no acudieron a la ley. Mire, aquí tenemos un ejemplo de un hombre. Mi esposa se salió de la casa y eso me ayudó para restaurarme. Amén, gloria a Dios, porque estás comprobando que en verdad es en la ausencia de la esposa donde Dios trabaja con el hombre. Porque mientras la tenga todos los días maltratándola, el hombre nunca va a ver que necesita cambiar porque tiene a su esposa a su lado. Entonces, por eso le digo, no es que te divorcies, no es motivo de divorcio, pero sí hay separaciones con el propósito de restauración. Y otra cosa que yo le digo a las hermanas, si tú te separaste y le estás entregando a Dios a tu esposo para que trabaje en él y trabaje en ti también, tienes que buscar ayuda, consejería y aparte, si estás orando por la restauración de tu matrimonio, espérale a tu esposo como si estuvieras viviendo con él. Porque es que hay mujeres que dicen, no, Dios va a restaurar mi hogar. En una ocasión conocí a una mujer que decía eso, estoy orando por la restauración y que mi esposo vuelva a la casa, pero mientras tanto ella se daba lujos de comer a la carta. Así no va a regresar tu esposo a la casa. Tienes que entregarle tu vida a Cristo y Dios va a trabajar en tu vida y al mismo tiempo va a trabajar en la vida de su esposo y ustedes se van a restaurar su matrimonio. Y eso les va a servir a ustedes como testimonio para otros matrimonios. Conmigo lo hacía, pero Dios lo cambió. Y eso va porque las virtudes de nosotros no le va a ayudar a la gente. A la gente lo que le ayuda es que tú cuentes tus debilidades y cómo Dios trabajó en ellas, porque la gente se identifica en tus debilidades, en reciclar esos procesos que nosotros pasamos, ese dolor y en decirle, mira, yo era así, wow, a mí me pasa lo mismo. ¿Sabes qué? Si Dios lo hizo contigo, Dios lo va a hacer conmigo también. Y le estás dando esperanza a la gente. Y cuando tú le estás dando esperanza a la gente, al mismo tiempo, al confesar
de dónde Dios te sacó, lo que Dios trabajó en ti, estás sanando. Al mismo tiempo estás sanando con tu corazón, ¿ya? Y ya no te sientes culpable, porque mucha gente se siente culpable. Si Dios ya te perdonó, tú no tienes por qué sentirte culpable. Entonces ya cuentas esa anécdota, yo maltrataba a mi esposa. Cuando tienes el decir, yo maltrataba a mi esposa, estás sanando y cada día te vas a sentir menos culpable porque Cristo de esa debilidad se está fortaleciendo para que tú ayudes a otras personas. Él se glorifica en nuestras debilidades, no en nuestras virtudes. Es en nuestras debilidades que Él se glorifica. Entonces, la sumisión legal literalmente significa estar bajo orden. La sumisión es entender que yo estoy bajo orden, que la palabra me dice que yo debo sujetarme a mi esposo. Tú quieres que su esposo se convierta a Cristo, deja de predicar y vive el Evangelio con tus actitudes, con tu comportamiento puro, íntegro, de sujeción. Ni siquiera le vas a tener que invitar a la iglesia. Él solito te va a decir, oye, quiero acompañarte. ¿Por qué? Porque está viendo que desde que vas a esa iglesia te hicieron una mejor mujer y tiene una mejor esposa. Tiene una esposa más amorosa, tiene una esposa más respetuosa, tiene una esposa que trae conciliación entre sus hijos y él, tiene una esposa que solo salen de sus palabras bendiciones, palabras que edifiquen. Mujeres, el hombre necesita sentirse respetado, la mujer necesita sentirse amada, el hombre necesita sentirse respetado. Entonces, cuando el hombre ve, wow, definitivamente mi esposa es otra mujer, porque la palabra me dice que yo no puedo bendecir por la mañana al Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, al que me creó, y por la tarde maldecir a las personas que son hechas a imagen y semejanza de Dios. Que de mis palabras no pueden salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo, familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu esposo empieza a ver que ya no lo maldices, porque maldecir no es decir maldito eres, no, maldecir es hablar mal. Cuando tu esposo empieza a ver que ya no hablas mal de él, porque no puedo decir que soy cristiana y que estoy yendo a la iglesia y a tu esposo lo tienes por el piso con tus padres, con tus hermanos, con tus amistades. Y es que mi esposo es esto, mi esposo es esto, mi esposo no sirve para nada, mi esposo me grita. ¿Por qué? No estás dando buen testimonio como hija de Dios porque estás juzgando. ¿Ya? Porque no estás siendo misericordiosa, porque no estás extendiendo gracia, porque te estás creyendo mejor, porque estás bendiciendo por la mañana a Dios y por la tarde estás maldiciendo a un hombre que fue creado a la misma imagen y semejanza de Dios. Entonces te estás yendo en contra del Evangelio. ¿Ya? Entonces, la sumisión en el matrimonio sigue los mismos principios que la sumisión en otras áreas. Entonces, lo que yo le decía, nosotras nos sometemos a una autoridad nombrada por Dios. Dios nos dice que nos sujetemos a los policías. Si tú vas en la calle y un policía te para, ¿tú qué haces? ¿Sales corriendo? No, tienes que parar. Tienes que parar porque es tu autoridad. La policía es tu autoridad. Si tu jefe en tu trabajo te está diciendo, haz esto y a ti no te corresponde hacer eso, tú le vas a decir, no, mi hijo, hágalo usted, porque es que a mí no me corresponde eso. Te aseguro que no lo haces, te sujetas. Sí, jefe, con mucho gusto, corres a hacerlo. Y no te pagaron para eso, pero lo estás haciendo. Lo mismo nosotras las mujeres tenemos una autoridad en nuestra casa, que es nuestro esposo. ¿Cuántas veces le decimos a los hijos, bueno, yo me salgo ahí porque yo no soy así, pero cuántas veces sí he escuchado a mujeres, no le hagas caso a tu papá, él no sabe ni lo que dice? Eso no es respetar a tu esposo, mujer. Mami, mi papá me está diciendo que no puedo ir a este lugar, ¿me das permiso? Sí, mi hijo, vaya un ratico. Estás desautorizando a tu esposo. Como madres nos corresponde decir, mi amor, si tu papá te dijo que no, yo no puedo hacer nada, tienes que respetar lo que tu papá te dijo. Déjame hablo con él.
Pero si tu papá insiste en que no, es un no rotundo. Pero a mí me tocaba cuando estaba en el mundo y me invitaban a reuniones. Yo iba a reuniones donde iban mujeres con sus esposos y wow, qué vergüenza. Yo decía, si así lo trata en público, ¿cómo será en la casa? Yo no era cristiana. Yo decía, Dios mío, si así le trata a este hombre en público, ¿cómo será en la casa? En la mesa, delante de todos, lo trataba mal. Estaban opinando, estaban hablando de los hijos. Yo decía, ay, ya estás hablando tú. Ya estás opinando en algo que ni siquiera sabes, porque siempre estás trabajando, porque siempre estás ocupado. Y, wow, o sea, tratándole así a mi amor, eso no es respetar a tu esposo. Lo estás ridiculizando, lo estás humillando. No se habla mal del esposo en público. Lo que tú tengas que hablar de tu esposo, díselo a él. ¿Sabes qué, mi amor? Me siento así. ¿Sabes qué, mi amor? Pienso esto. Y díselo a Dios. En últimas, con tu pastora, con tu líder espiritual. Pero deja de estar hablando mal de tu esposo. Entonces no justifico, porque la infidelidad no se justifica, pero nosotras en nuestra casa debemos tener un comportamiento íntegro con nuestro esposo. Porque cuando tú le tratas a tu esposo con brusquedad y todo es malo y todo lo que él hace es malo, Dios mío, perdóname, pero hay tantas mujeres disfrazadas de lindas en la calle que los quieren admirar, que se sienten, ay, qué admiración siento, qué orgullosa me siento, qué buen trabajo, jefe. Entonces esa secretaria, qué buen trabajo, jefe, eres un excelente hombre. Dios mío, ¿y cómo lo están tratando en la casa? No sirves para nada. No te necesito. Puedo vivir sin ti. Vete. Y este hombre llega al trabajo y tiene una secretaria que lo admira. Mujer, así no le admires a tu esposo. Así no te sientas orgullosa de él. Dile, amor, qué orgullosa me siento. Así no sea el esposo perfecto. Dile, me siento orgullosa porque eres un buen esposo. Así no lo sea. Al hombre le gusta escuchar eso. Y cuando él escucha eso, él se va a esforzar porque va a decir, Dios mío, yo no soy un buen esposo. Y aún así ella me ve como una buena esposa. Ella me ve como como un buen esposo. Entonces tengo que esforzarme porque si aún siendo imperfecto ella me está viendo como un buen esposo, pues entonces yo me voy a esforzar para que en serio ella vea un buen esposo. Pero si por tus palabras, nos dice la palabra del Señor, por tus palabras nosotros vamos a ser condenados. Pero si tú lanzas una palabra, no sirves para nada. Tu esposo no va a servir para nada, porque eso es lo que le estás mandando, ese es el mensaje que le estás transmitiendo. Estoy harta de ti. ¿Ya? Cuando nosotras le decimos a nuestro esposo y aprendemos a dar gracias por todo, al esposo, por todo. Gracias, mi amor, porque me ayudaste con esto. Gracias, mi amor, porque hiciste las compras. Gracias, mi amor, porque llevaste a mi hijo a la escuela. Gracias, mi amor, por esto. Estás mostrando actitud. Estás mostrando una mujer diferente. ¿Ya? Entonces te aseguro que cuando estés llena de cosas en la casa, ni siquiera vas a tener que decirle, ayúdame. Él solito te va a decir, ven, te ayudo. Se los digo por testimonio propio. Mi esposo, pocas veces tengo que pedirle ayuda en algo. Él va a ver que voy a meter los platos a lavar, ven, yo te ayudo con eso. O él está viendo que estoy sacando los platos de la máquina para hacer algo, ven, yo te ayudo con eso. Y él siempre está ahí, ven, yo te ayudo, bien, yo te ayudo. Y Dios me enseñó a agradecerle, porque yo antes no le agradecía. Porque bueno, es normal, es normal que me ayude. No, hay que aprender a ser agradecidos. Y me enseñó a agradecerle por medio de mi mismo esposo, porque yo no era agradecida. Y cualquier cosa yo le preparaba comida y le servía, gracias mi amor, qué comida más rica. Y yo decía, ¿por qué me da las gracias si es mi deber darles de comer? Es mi deber darles de comer. Gracias mi amor porque tienes la casa limpia, siempre tienes todo ordenado. Y yo, ¿pero por qué me da las gracias si es mi deber mantener la casa limpia? Y por todo me daba las gracias. Entonces yo aprendí a entender el idioma de él.
Él da de lo que a Él le gusta recibir. Entonces yo aprendí a darle las gracias a Él, hasta porque va y compra los huevos para el desayuno. ¿Ya? Gracias, mi amor, porque trajiste los huevos. Gracias, mi amor, porque fuiste por mi hijo. A veces no quiero bajar yo a recoger a mi hijo y baja él. Gracias, mi amor, porque fuiste por mi hijo. ¿Por qué? Porque aprendes a hablar el idioma de la otra persona. Y créeme que cuando haces eso, todo es diferente. Entonces, cuando estás dando gracias a Dios, gracias a tu esposo por todo, créeme que tu esposo empieza a ayudarte más. Empieza a ayudarte más. Sin mentirles, familia, mi esposo y yo todos los días tendemos la cama juntos. Yo no la atiendo sola. El día que la atiendo sola es porque ya le está demasiado ocupado con trabajo. Pero siempre la tendemos juntos. Él tiende por su lado y yo tiendo por el mío. Y no me toca decirle tendamos, ayúdame. Él lo hace porque le nace, pero porque está viendo que ya no soy una mujer, yo no soy su mamá. A veces cometemos el error de que somos madres. Antes yo le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y él menos lo hacía, menos lo hacía y más problemas había. Pero cuando Dios me lleva a que calle, a que lo trate como esposa, no como madre, y que deje que el Espíritu Santo sea obrando en él, todo cambió en mi casa. Todo cambió en mi casa. Entonces, mujer, como consejo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, sujétate a tu esposo. Deja de hablar, no necesitamos hablar, y vive el evangelio. Tienes que ir a la iglesia y tu esposo no va, deja la comida lista. Amor, cuando llegues de trabajar, porfa, ya te dejé la comida, solamente calienta en el horno y comes. Apenas yo llegue, limpio la cocina, no te preocupes. Es diferente a que te vayas para la iglesia y llega tu esposo de trabajar y tiene que aguantar hambre hasta las 10 de la noche que tú llegas de la iglesia. No estás dando buen testimonio. ¿Ya? Mantén la casa limpia. Y él te ayuda. A mí mi esposo me ayuda mucho con las cosas. ¿Ya? Le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios porque Él no me carga a mí sola las cosas. Entonces nos dice muy clarito que Pedro nos está diciendo que nosotras las esposas debemos someternos a nuestros maridos. A nuestros maridos. Sométete a tu esposo. ¿Ya? Entonces, vemos el proceso, el principio de esta sumisión se ve mucho en las palabras, no les voy a leer ahorita porque no tenemos tiempo, pero Jesús se sometió a sus padres. Para las personas que les gusta tomar apuntes, Lucas 2:51, vemos que Jesús se sometió a sus padres. Aún Jesús, que sabía cuál era su llamado y para qué había venido a la tierra, él se sujetó a sus padres. Él en ningún momento dijo, yo soy el rey de este mundo, yo soy el salvador, yo no tengo por qué sujetarme a mis padres. Él se sujetó a sus padres. Lucas 2:51, gracias mi Adri. Demonios se sometían a los discípulos, Lucas 10:17. Los demonios se someten a los discípulos. Lucas 10:17. Los ciudadanos deben de someterse a la autoridad gubernamental. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Y Tito 3:1 y Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Ahí vemos que los ciudadanos, nosotros debemos someternos a nuestras autoridades. El universo debe someterse a Jesús. Primera de Corintios 15:27. Primera de Corintios 15:27 y Efesios 1:22. El universo debe someterse a Jesús. Los seres espirituales invisibles, buenos y malos, se someten a Jesús. Por eso es tan importante en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder y todos los demonios tienen que huir a ese nombre. Primera de Pedro 3:22. Los seres espirituales invisibles se someten a Jesús. Exacto. Ese es ese buen punto que dice Toñito, siempre y cuando vaya con la voluntad de Dios, y eso también aplica para los esposos. Los cristianos deben someterse a sus líderes de la iglesia, Primera de Corintios 16, 15, 16 y Primera de Pedro
5:5. Las esposas deben someterse a sus maridos, eso lo vemos en Colosenses 3:18, Tito 2:5, Primera de Pedro 3:5 y Efesios 5:22 al 24. ¿Dónde me dice que me tengo que someter a mi esposo? Colosenses 3:18, Tito 2:5, Primera de Pedro 3:5. Vamos a leer estos porque me interesa. Colosenses 3:18 nos dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Por eso es importante, mire, si sus esposos, sí, debemos sujetarnos a nuestro esposo, y ahorita les voy a mostrar cuál es la palabra que dice que primero nos debemos sujetar a Dios antes que a las autoridades, y una palabra dicha por el mismo Pedro, que les estaban impidiendo que evangelizaran. Y él dijo, perdóname, pero yo debo sujetarme primero a Dios que a ustedes. Entonces, si tu esposo te está diciendo, no puedes volver a esa iglesia nunca más en tu vida, ahí no te puedes sujetar a tu esposo, porque te está dando una orden por encima de Dios. Y nadie puede ocupar el lugar de Dios en tu vida. Solamente Dios. Después de Dios está tu esposo y después están tus hijos. Ese es el orden de Dios. Entonces, tampoco le vas a decir, pues lo siento mucho, pero yo voy a ir, te guste o no te guste, porque tampoco es la actitud correcta. Recuerde que cuando el esposo le dice eso a una mujer, es porque esta mujer no está dando frutos. Porque perdóneme, si yo veo que mi esposo desde que está yendo a una iglesia es mucho mejor esposo, ¿yo por qué le voy a prohibir que vaya a una iglesia? Que lo está haciendo una mejor persona. Entonces, si el esposo te está prohibiendo que vayas a la iglesia, perdóname, mi amor, tengo que decirlo, no estás dando frutos en tu casa. Y tal vez has sido de esas mujeres que desde que vas a la iglesia estás condenando a todo el mundo en tu casa. Estás abandonando a tus hijos, estás abandonando a tu esposo, ya no estás teniendo la comida al día, ya la casa vive un desastre porque mantienes en la iglesia 24/7. Entonces, si el esposo te prohíbe es porque no estás dando frutos. Pero si tú estás dando frutos, tampoco le vas a decir, lo siento, pero es que Dios es primero que usted. No, usted con mucho amor, mujer, ustedes son sabias. La mujer sabia edifica su casa. Mi amor, yo te amo tanto. Yo te amo demasiado y porque te amo y quiero la salvación para ti, para mis hijos, para mi casa, yo necesito ir a la iglesia, mi amor, porque me ayuda a ser un mejor ser humano, porque me ayuda a ser la esposa correcta que tú necesitas, porque me enseña a ser la madre que mis hijos necesitan, mi amor. No me prohíbas ir a la iglesia, yo voy a seguir yendo a la iglesia, mi amor, y vas a ver cómo Dios va a empezar a actuar en este hogar, cómo Dios va a empezar a restaurar la vida de cada uno de nosotros. Yo voy a tener todo al día, yo voy a dejar todo cocinado para que ustedes coman a tiempo, voy a mantener mi casa limpia, pero también amo a Dios y también quiero ir a la iglesia. Te aseguro que si tú hablas con esa actitud de amor y le das besos a tu esposo y le dices yo te amo y porque te amo quiero ser una mejor mujer para usted porque reconozco que he venido haciendo las cosas mal, pero Cristo me está mostrando cuál es la manera correcta, mi amor, yo quiero seguir yendo y en algún momento quiero que tú me acompañes. Dudo mucho que este hombre te diga que no, lo dudo, porque la palabra me dice que el amor acaba con todo. Pero si yo le digo, lo siento mucho, pero te guste o no te guste, voy a ir, porque usted no me manda, porque yo tengo autoridad sobre mi vida. No, mi amor, eso se va a volver peor, eso se va a volver un problema, ¿no? Dios mío bendito, yo no me quiero ni imaginar. ¿Ya? No, no. Entonces, mujeres, seamos sabias, en serio. Tito 2:5. Tito 2:5 nos dice,
A ser prudentes, las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, cuando nosotras no somos prudentes, ¿qué es la prudencia? También como testimonio propio, mujeres, porque mi testimonio le va a ayudar a muchas mujeres. Yo no me siento avergonzada de decirles mis defectos, porque si yo les hablo de mis virtudes, pues entonces nadie va a decir, bueno, qué bien que usted sea virtuosa. No. Cuando yo me casé con mi esposo fue algo diferente. Él dice, nosotros nos casamos un matrimonio bíblico. ¿Cómo es un matrimonio bíblico? Primero nos casamos y después nos conocimos. Entonces, cuando tú te casas sin conocer bien a esa persona, al principio tuvimos muchos choques, muchos choques. Y lo primero que yo hacía, contarle a mi hermana mayor. Entonces después te reconcilias con tu esposo y todo el mundo odia a tu esposo, que ya no lo quieren ni ver. Eso no era ser una mujer prudente. No estaba siendo una mujer prudente. Hasta que el Señor me enseñó que debo guardar prudencia, que si tengo algo que decir de mi esposo, se lo diga a Dios. Se lo diga a Dios. Nadie más tiene por qué saber. Y si tengo a mi pastora, después de conversarlo con Dios, voy y busco a mi pastora. Entonces es necesario, me tocó pasar por el proceso para aprender. ¿Ya? Entonces, no cometas el error de ser una mujer imprudente. Los problemas que tú tengas, mira, hay un dicho en Colombia que decimos, la ropa sucia se lava en casa. Todo lo malo, todo, la ropa sucia tú la lavas en tu casa. Todo lo malo que tú vivas en tu hogar, déjalo en tu hogar. Habla con Dios y háblalo con una persona espiritualmente sabia que te pueda ayudar y te pueda instruir. Ni siquiera con tu mejor amiga, porque si tu mejor amiga es mundana, tu matrimonio se va a destruir. Porque te va a decir, ay no amiga, sepárate de ese hombre, tantos hombres que hay en el mundo y tú sufriendo con este. Ni siquiera tu mejor amiga. Y yo aprendí, y yo se lo he dicho a mi esposo, cada vez que tengamos un problema, antes de buscarle a tu pastor o a mi pastor, Dios es primero, porque es que a veces idolatramos y ponemos por encima a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales que a Dios. Tu líder espiritual no te va a resolver el problema. Yo no te voy a resolver tu problema. Yo siempre le digo a las mujeres, ¿ya hablaste con Dios? ¿Ya hablaste con Dios antes de hablar conmigo? Porque es que Dios es el que nos va a ayudar a nosotros. Por más espirituales que seamos, por más sabiduría que tengamos, yo no voy a solucionar tus problemas. Es Dios. Es Dios el que va a transformar a tu esposo. Es Dios el que va a transformar tu vida. No soy yo. Pero después de buscar a Dios, sí es necesario buscar una persona a quien nosotros le rindamos cuentas. Pero es una persona que debe ser, si tienes una amiga, que sea una amiga espiritual, una líder espiritual, una amiga que te diga, mi amor, estás fallando en esto, que te confronte con palabra de Dios. Porque tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios. Y el hombre debe buscar también un pastor, un líder, un guía espiritual. Porque si buscamos a los amigos mundanos, realmente David lo dijo, yo soy amigo de los que te temen. El rey David era amigo de los que le temían a Jesús. Nosotros, si tememos a Dios, tenemos que ser amigos de los que temen a Jesús, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión, no hay comunión. Hay muchos hogares destruidos por un mal consejo, porque no erréis, nos dice la palabra. Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Las malas amistades corrompen buenas costumbres. Una persona espiritual nunca te va a decir, tu esposo es amargado, tu esposo es enojón, tu esposo es gritón, déjalo y consíguete otro. Nunca, nunca te va a hablar así. Nunca.
jamás. Entonces, nosotras debemos someternos a nuestros esposos. Efesios 5, 22, 24. Dios los bendiga, mi amor, que les vaya bien. Efesios 5, 22, 24 me dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, nosotras las casadas debemos estar sujetas a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque nuestro esposo está sujeto, porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza nuestra, así como Cristo es cabeza de la iglesia. De tal manera, así como Cristo es cabeza de la iglesia, asimismo, nosotros las mujeres debemos estar sujetas a nuestros maridos en todo. Pero aquí en ningún momento me dice, las casadas estén sujetas a sus maridos siempre y cuando su marido esté sujeto a Dios. Es tu actitud, es tu testimonio lo que va a llevar a tu esposo a que crean la palabra de Dios, porque va a haber una mujer de frutos, va a haber una mujer de cambios, que desde que está yendo a la iglesia, Dios me dio una mejor mujer, me respeta, me ama, me dice que me ama, me dice que me admira, le dice a mis hijos que lo que yo diga, ¿ya? La palabra del Señor nos dice, a ver, esta palabra se las voy a dar, me la trae el Señor ahorita. Nos dice en Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ya? Unos a otros tenemos que someternos en el temor de Dios. Debemos someternos al temor de Dios. Y luego nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa es la misma que les estaba leyendo, ¿ya? Pero hay otra que les quiero leer. Vamos a ver si la encuentro acá. A ver. Ah, sí, es esa misma. Someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué significa esto? Nosotras las mujeres, de hecho, los hombres siempre lo hacen. A mí mi esposo todo me lo consulta. Él me dice, mi amor, pienso hacer esto. Mi amor, pienso hacer esto. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Entonces, nos sometemos los unos a los otros, porque el hombre debe aprender a escuchar a su esposa, porque nosotras somos ayuda idónea, ¿ya? Y a veces Dios nos muestra cosas que ustedes no les muestra, porque somos su ayuda idónea. Entonces, muchas veces mi esposo dice, sí, tienes razón, vamos a hacerlo de esa manera. Pero otras veces, cuando tú das tu punto de vista, el que toma la decisión es tu esposo. O sea, los dos opinan sobre un tema, sobre una decisión que van a tomar. Tú tienes una opinión, él tiene otra opinión y él es el encargado de analizar y él verá si toma tu opinión o si toma la de él. Pero debemos sujetarnos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. Pero al final, si tu esposo decidió lo que él quería y no lo que tú, después me dice, mujer, sométete a tu esposo. O sea, pero ¿por qué si yo dije que teníamos que hacerlo así, por qué lo vas a hacer a tu manera? Mujer, sométete a tu esposo. Sométete a tu esposo. Y tal vez está tomando la decisión incorrecta, porque me ha pasado. Pero no es correcto que digas, vas a ver que te va a ir mal. Vas a ver que yo tenía la razón. Mujeres, esa no es la actitud correcta. Esa no es la actitud correcta. ¿Por qué? Porque ustedes son una sola carne. Ustedes ya no son dos. Ustedes son uno solo. Y si a tu esposo le va mal, a ti te va a ir mal. Entonces no tomes esa actitud de que te va a ir mal y vas a ver que yo tenía la razón por no hacer lo que yo dije. No, ora. Ora, Señor,
Padre, yo no sé por qué siento que mi esposo tomó la decisión incorrecta, pero si es así, Señor, ten misericordia, Padre, y bendícelo y respáldalo, Señor. Apóyalo, ayúdalo, no permitas que vaya a perder ese dinero, no permitas que vaya a perder esa inversión. Ora, mujer, para que Dios le respalde a tu esposo. Porque si pierden dinero, no va a perder dinero tu esposo, lo vas a perder tú también. Porque es que es el dinero de los dos, es la empresa de los dos, es el negocio de los dos. Entonces, si tu esposo te hace una consulta, qué hermoso, somos ayuda idónea. Y mi esposo no hace nada sin consultarme, pero no quiere decir que todo lo que él hace es lo que yo digo, no, él me pregunta porque él sabe que a veces yo veo cosas que él no ve. Nosotras las mujeres somos más sensibles. Nosotras las mujeres vemos cosas que los hombres no ven. Yo digo, amor, no lo hagamos de esa manera. Yo pienso porque mira, pasa esto, tienes razón. Pero en otra ocasión me dice, no, mi amor, yo lo quiero hacer así. Vas a ver que nos va a ir bien. Ok, es mi manera de pensar. Hoy por lo menos tenemos muchos compromisos porque tenemos la cena de acción de gracias en la iglesia. Entonces me toca preparar cosas para llevar a la iglesia de comida, nos toca trabajar, el niño tiene cita con el odontólogo, hay que recoger al otro niño en la escuela, hay que ir a cortarse en el cabello, hay un montón de cosas que hacer. Y mi esposo, yo anoche le dije, mira, no vas a avanzar a todo, yo de ti te voy a decir qué haría. Yo cancelo los cortes de cabello y lo dejo para el día sábado. Pero toma tú la decisión que quieras tomar. Para mí no vas a alcanzar a estar a las 6 en la iglesia. Entonces, nosotras cumplimos con dar una sugerencia. Y si él cancela las citas hoy, gloria a Dios por eso. Si no las cancela, el lío es de él. No tengo por qué decir, ay, te va a ir mal, o vas a llegar tarde, o me voy a enojar. No, simplemente, Señor, permite que le alcance el tiempo para que lleguemos a las 6 en punto a la iglesia. De eso se trata, porque es tu esposo. ¿Ya? No tenemos por qué, ellos no son un títere para que haga lo que nosotros digamos, no, nosotras ayudamos, nosotras damos sugerencias, ¿ya? Si mi esposo cancela, gloria a Dios, escuchó la voz de su esposa, si no, pues bueno, le orale a Dios para que nos alcance el tiempo, porque es demasiadas cosas que tenemos que hacer hoy para estar en la iglesia, ¿ya? Entonces muchas veces las mujeres quieren amoldar a sus esposos por ellas mismas quieren amoldar a su esposo, a punta de palabra y sermones, 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 sermones. Pero realmente la palabra nos dice que si tú quieres guiar a tu esposo para que se convierta a Cristo, no debes hacerlo con palabras, sino que debes hacerlo con tu ejemplo. Vive el Evangelio, mujer, porque vivir el Evangelio no es fácil. No es fácil. Y ahí es donde está. Tu familia se convierte y tu familia tiene salvación. Tu familia tiene salvación. Es por tu testimonio. Pero hay mujeres cristianas que llevan toda la vida en la iglesia y sus esposos nunca se han convertido. Qué difícil, porque tal vez no ha sido una mujer de frutos. Entonces Pedro nos está recordando que el plan de Dios es que las esposas impactemos a nuestros esposos no por medio de las palabrerías, porque como decimos en Colombia, las palabras se las lleva el viento, ¿ya? Sino por medio de lecciones persuasivas, pero por medio de sumisión piadosa, con una buena conducta y por el temor de Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotras tenemos que hacer, mujeres. Al no decir para que los hombres que no creen en la palabra, me está hablando de un hombre inconverso. Y ese hombre inconverso tú te lo vas a ganar no dejándolo. La palabra no me dice que lo dejes. La palabra dice que con tu actitud, con tu conducta piadosa, íntegra, pura, respetuosa, sumisa, de una esposa amorosa, con esa conducta, tu esposo se va a convertir a Cristo, con esa conducta. ¿Ya? ¿Cómo le hablas a tus hijos, mujeres? Otra cosa que yo les aconsejo, nunca desautoricen a su esposo delante de sus hijos. Nunca.
Si tal vez tú estás viendo que tu esposo está demasiado estricto en la corrección con su hijo, quédate callada. Cuando estés en el cuarto a solas con él, a solas, que ya tus hijos estén en su cuarto, dile, mi amor, ¿sabes qué? Yo pienso que te pasaste un poquito con el castigo del niño. Yo pienso que estás siendo muy duro con él. ¿Qué tal si le bajas un poquito al castigo? Pero eso háblalo solo, con tu esposo. No lo hagas delante de tus hijos, porque le estás quitando autoridad a tu esposo como el líder de la casa. ¿Ya? No le puedes decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso que le estás diciendo. Porque las mujeres, nosotras somos ese rol de traer unión en la familia, no traer división. Baby, de eso se trata el tema de hoy. Si tal vez acabaste de entrar, te invito a que escuches esta enseñanza porque ya la voy a terminar. Esta enseñanza yo la monto en YouTube. En el perfil de TikTok hay un link de todo del ministerio, entonces ahí encuentras las redes sociales, todas las redes sociales, entre esas está YouTube, y en YouTube vas a encontrar esta enseñanza, porque esta enseñanza es precisamente para los esposos que no creen, no conocen de Cristo. Ya no puedo volver a repetir el tema porque ya me conecté hace 2 horas, familia, vamos a orar. Este tema sigue, es un tema un poco extenso. La que quiera que lo continúe el día lunes, diga amén. El lunes para que veamos la verdadera belleza de una mujer piadosa. Entonces dígame amén para que lo terminemos el día lunes. Amén, gloria a Dios, mujeres, porque el tema es un poquito más extenso, pero no nos alcanza el tiempo porque ya hay que despachar a mi hijo a la escuela. De todas maneras, el lunes vamos a seguir, mi Adri, qué hermosa, el lunes vamos a seguir alimentándonos un poco más y no se preocupen que también vamos a hablar a los hombres más adelante, después de que terminemos con las mujeres. Pero le doy gloria a Dios porque yo sé que esta palabra está cayendo en buena tierra, que ustedes van a ser mujeres de frutos, de verdad que esta palabra haya llegado al corazón de cada una de nosotras, siempre tenemos algo que aprender, ya, siempre tenemos algo que aprender, lo único que les puedo decir a ustedes mujeres por testimonio propio, suelten, ustedes no tienen el control de nada, nosotras no somos Dios, ¿ya? El primer pecado del hombre desde la época de Adán y Eva fue haber querido ser como Dios, porque de hecho ustedes ven que la mujer engañó, la serpiente engañó a Eva diciéndole, si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como Dios. Entonces ahí fue que ella comió de ese fruto, ¿ya? Y desde ahí el hombre ha querido venir a querer ser su propio Dios. A veces queremos ser como Dios, a veces queremos ser Dios. Entonces a veces queremos nosotros controlar a nuestros hijos, controlar a nuestro esposo, queremos que cambien ya. Llegas a la vida cristiana, llevas 1 año, 2 años y tú quieres que tu esposo se transforme ya. No es en tu tiempo, mujer, se los digo por experiencia propia, es en el tiempo de Dios, es el Espíritu Santo. Tú no eres la mamá de tu esposo, tú no eres el Espíritu Santo, pero tu responsabilidad como esposa es orar por tu esposo, es respetar a tu esposo y amar a tu esposo. Los cambios los hace el Espíritu Santo, pero si no hay una verdadera transformación en tu vida, va a ser muy difícil. Mire, yo le doy gracias a Dios porque hay mujeres aquí que lo pueden decir, que han estado trabajando conmigo en los talleres que estuve dando en su momento y pueden decir cómo sus hogares están siendo cambiados a través de que ellas empezaron a cambiar. La persona que me dice si es mujer, cómo se puede comunicar conmigo al privado, en el link de TikTok hay un link, ahí te aparece todos los medios para que te comuniques conmigo. Si necesitas una consejería, una mentoría personalizada, ahí te da la opción para que puedas agendar una cita conmigo. Entonces, eso les digo, familia, déjenle las cosas a Dios, ¿ya? Dios es el que se encarga. ¿Le puedo decir que es un Dios de imposibles? Sí.
Dios sí cambia a las personas, Dios puede cambiar a las personas, Dios puede cambiar a tu esposo, Dios puede cambiar tu vida. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que Él necesita es fe, que tú creas. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees que Dios puede cambiar a tu esposo, así va a ser, pero va a ser a través de tu comportamiento, ¿ya? Entonces, Adelina, ya hablé sobre este tema del maltrato físico, también lo hablé. Si quieres escuchar esta enseñanza completa, te invito a que la busques en YouTube, que yo siempre la monto en YouTube para que la puedas escuchar ahí, que hablo en cuanto al maltrato físico. Bueno, entonces vamos a orar, familia, vamos a colocar este momento en manos del Señor. El lunes nos vemos a las 5 de la mañana, si Dios quiere, por este medio. A las 5 de la mañana me conecté hace 2 horas para que hagan el cálculo donde ustedes están y vamos a continuar hablando sobre la verdadera belleza de una mujer piadosa. ¿Qué más es lo que Dios pide por medio del apóstol Pablo para nosotras las mujeres y así podernos ganar a nuestros esposos para Cristo? Entonces recuerda, mujer, que en la casa no predicamos, en la casa practicamos. En la casa vivimos el Evangelio. Nosotras somos esa carta abierta para el no creyente, para nuestros hijos y nuestro esposo, que leen la palabra de Dios no porque tú se las pongas en la cara y en los ojos, sino porque tú la estás mostrando en tus vivencias, respetando a tu esposo, amando a tu esposo, siendo prudente, teniendo un comportamiento puro delante de tu esposo. Bueno, de esa manera es que te vas a ganar a tu familia para Cristo. Recuerda que nosotras tenemos la responsabilidad. Qué triste en verdad que pasen los años y que por nuestras actitudes nuestra familia nunca quiso conocer de Cristo. Eso sería muy triste. Entonces, la salvación de nuestra familia está en nuestras manos. Yo conozco testimonios de hijos de pastores que se apartaron de Dios porque los pastores no vivían lo que predicaban en los púlpitos. Entonces tenía un pastor que predicaba que a mi mamá había que tratarla como vaso más que frágil y en la casa la trataba a las patadas y la golpeaba. Y estas personas se alejan de Dios. Y qué triste, porque la palabra dice, hay de aquellos que hacen tropezar a cualquiera de estos pequeñitos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra familia, porque decimos ser cristianos, porque decimos seguir a Cristo. Recuerda que la que cambió eres tú, no es tu familia. Entonces tú no puedes pretender que tu esposo actúe como tú deberías actuar, que tus hijos actúen como tú deberías actuar, porque es que ellos no son los cristianos. Y nosotros no estamos llamados a actuar como ellos, sino que ellos se deben convertir a nosotros. ¿Ya? ¿Y cómo se convierten a nosotros? Cuando ven que la esposa le respeta. Así haya llegado enojado, así le haya gritado. ¿Ya? Entonces, esa parte la vamos a hablar el lunes. Vamos a seguir viendo sobre este tema con ejemplos bíblicos de mujeres que respetaron a sus esposos y la importancia de verdad de nosotros entender esta palabra. Mujeres, vamos a orar. Bendiciones a todos. A mí me encanta hablar, Dios mío bendito. Yo creo que me voy a tener que conectar desde las 4 de la mañana. Pero gloria a Dios, porque estos momentos, aunque ustedes no crean, a mí también me enseña bastante. Yo no soy perfecta. Les puse mi testimonio. Me creía perfecta cuando me casé. El Señor me mostró que no soy el Espíritu Santo y desde que le solté todo a Dios, he visto un mejor esposo. De verdad, familia. Yo les digo que el enemigo nos enreda tanto mostrándonos los defectos de nuestra pareja, que por estar viendo lo malo de nuestros esposos, lo malo, lo malo, lo malo, no ves lo bueno. Y cuando yo veía todo lo malo de mi esposo y querer cambiarlo en mi tiempo y no en el tiempo de él, entonces no me estaba dando cuenta las cosas buenas. Cuando el Espíritu Santo me dice, suelta, tú no eres Dios, tú no tienes el control sobre las cosas, tú dedícate a tu transformación, a trabajar las áreas de tu vida que hay que trabajar y yo me encargo de tu esposo. Cuando yo solté y ya no le volví a decir nada a mi esposo, cual mamá yo fuera de él, créame que empecé a ver lo más hermoso que tiene mi esposo, todas las virtudes que él tiene,
que por estar viendo todo lo malo, el enemigo no me permitía ver. Entonces, si tú quieres un esposo mejor, primero tienes que hacer el cambio tú, para que puedas ver lo hermoso de tu esposo que tú no conocías. Porque siempre el hombre realmente con una mujer que lo ama, que lo respeta, que lo cuida, que lo hace sentir, que le admira, ¡buah! Créanme que ustedes no saben cómo empiezan a reaccionar esos hombres con ustedes. Entonces, eso, mujeres, les amo mucho, Dios me las bendiga. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Comenzó hace 2 horas y 10 minutos para las mujeres que se acaban de conectar. Esta enseñanza la voy a subir en YouTube. Mi YouTube lo encuentras en un link de TikTok que hay en el perfil de TikTok. Hay un link del ministerio de este ministerio de Mujer Virtuosa. Entonces ahí pueden seguirme en YouTube. Bueno, familia, vamos a orar. Señor, gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu enseñanza en esta mañana, Padre. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos redarguye, Señor, porque tu palabra nos hace ver las cosas malas, Señor, que a veces nosotros estamos haciendo. Porque a veces creemos que estamos haciendo lo correcto, Señor, pero nos damos cuenta realmente al escudriñar las escrituras que hemos venido haciendo las cosas mal, Señor, que somos seres humanos totalmente llenos de defectos, Padre. Pero tenemos un Dios maravilloso que nos dice en su palabra que donde está el Espíritu de Dios, que Dios es Espíritu y que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque conoceremos la verdad y sabemos que la verdad está trayendo libertad en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás trayendo libertad a tu pueblo, libertad en los hogares, Señor, libertad en las mujeres que estuvieron conectadas en esta mañana. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra no se quede solamente en el oír, sino que se ponga en práctica todos los días, Padre Celestial. Que seas tú dándoles discernimiento a cada mujer que está aquí conectada, Señor. ¿En qué está fallando, Padre Santo? ¿Qué está haciendo mal, Señor? Y que ella pueda entender, Señor, que podamos entender, Señor, que en la casa, Señor, vivimos el Evangelio, Señor. Porque es muy fácil hablar, Padre, pero vivirlo es aprender a morir a nosotras mismas, aprender a morir a nuestros derechos, Señor, a ser mujeres humildes como tú nos enseñaste, que aprendamos de ti, que eres manso y humilde, Padre Celestial. Enséñanos a ser esas mujeres mansas, esas mujeres humildes, Señor. Queremos respetar a nuestros esposos de la manera correcta, Señor, porque te amamos a ti por encima de todas las cosas. Y parte de la obediencia, Señor, que nosotros debemos tener contigo es también ser mujeres temerosas de Dios y mujeres sumisas a nuestros esposos, que nos sujetemos a nuestro esposo, Padre, que lo podamos respetar de la manera correcta, Señor, que tengamos un comportamiento puro hacia ellos, un comportamiento íntegro, Señor, que le demos el lugar que a ellos les corresponde como líder en la casa, como cabeza de la mujer, Padre Celestial, y te entregamos a esos esposos, Señor, que tal vez son esposos tan duros de corazón, Señor. Tu palabra dice que tú les quitas ese corazón duro de piedra que tienen y tú los que tomes la dureza de los corazones de los esposos de las mujeres que están aquí presentes, Señor. Que seas tú trayendo mucho amor en ellos hacia su pareja, Padre Celestial. Que seas tú permitiendo que cada hombre que está aquí, Señor, representado por cada una de las mujeres, Señor, tengan un encuentro personal contigo, Padre Celestial, que ellos te puedan conocer a ti, Señor, porque tu palabra nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Que ellos puedan conocer el diseño, Señor, la manera correcta en la que estos hombres deben amar a sus esposas, Señor, porque así como nos hablas a nosotros, también le hablas a los esposos, Señor, que ellos puedan conocer tu palabra a través de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos para edificar nuestra casa, para levantar a nuestros hijos, Señor, para que nuestro esposo, Señor, pueda tener confianza en nosotros, pueda estar seguro de quién tiene como esposa, Padre Celestial.
Permítenos, Señor, que toda palabra que salga de nuestros labios sean palabras de edificación para ellos, para nuestros hijos, para nuestro esposo. Que toda palabra que salga de nuestros labios, Señor, los levante, los bendiga, Señor, y cancelamos toda palabra de maldición que haya salido de nosotras mismas hacia nuestros esposos, Señor. Cancelamos y echamos fuera toda atadura, toda palabra de maldición lanzada hacia nuestros esposos. La dejamos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre nosotros, Señor. Padre, cancelamos también toda palabra de maldición lanzada en nuestros matrimonios, Señor. Tu palabra nos dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, Señor, y declaramos que ninguna palabra lanzada en los matrimonios que están aquí presentes va a prosperar. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra nos dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, y creemos, Padre Celestial, que ninguna otra persona va a venir a separar lo que tú has unido. Espíritu Santo, Señor, instruye estos matrimonios, levántalos y edifícalos sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, para que cuando vengan los problemas, las dificultades, los problemas económicos, Señor, las altas y las bajas que el mundo nos presenta, Señor, nada ni nadie pueda destruir estos matrimonios, Señor. Tu palabra nos dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, Señor. Permite que estas mujeres, por sus actitudes y sus buenas conductas, la vida de sus esposos sea transformada pronto, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que ellos vean una mujer diferente y una mejor mujer desde que ellas empezaron a escuchar la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por los milagros sobrenaturales que tú harás en estos matrimonios, Señor. Gracias porque tú hoy decides, Padre, restaurar matrimonios gracias a la disposición que cada una de ellas ponen en su corazón para que seas tú quien las guíe para tener matrimonios duraderos, Señor, bajo el orden de Dios. Porque debemos entender, Señor, que en el matrimonio no debe ganar él ni debe ganar ella. Es el matrimonio el que debe ganar, y que nuestros matrimonios aquí representados sean para la gloria de Dios, y que las restauraciones que tú hagas, Señor, sean para que ellos puedan dar testimonio y ayudar a otras personas de que sí se puede, de que sí se puede restaurar después de una infidelidad, de que sí se puede restaurar después de que haya habido un hombre alcohólico, de que sí se puede restaurar después de que haya habido un hombre maltratador, Señor, porque al que cree todo le es posible, Señor. Gracias te damos, Padre. Colocamos este día en tus manos, y todo lo que hagamos, Señor, lo colocamos en tus manos, Señor, para las personas que tenemos tantas cosas que hacer, Padre. Permite que el tiempo nos rinda, Señor. Toma el control absoluto de nuestro tiempo, Señor. Permite que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y no para la gloria de los hombres, Señor. Que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, Señor. Por ende debemos hacerlo con excelencia. Cuida nuestra entrada y nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Jamás duerme el que nos cuida, dice tu palabra. Te pedimos que mandes un cerco de ángeles protectores con espadas de fuego alrededor de nuestras vidas, alrededor de las vidas de cada hombre que está conectado, cada mujer, alrededor de la vida de nuestros hijos, Señor, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Ángeles que acampen alrededor de nosotros y que nos hagan invisible ante todo plan que el enemigo tenga para nosotros. En el nombre de Jesús, todo plan de accidente, de muerte, de robo, de estafa, lo cancelamos, lo dejamos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas frente a nosotros como poderoso gigante, guardándonos y protegiéndonos, Señor, de todo plan que el enemigo tenga para su iglesia. Gracias, Señor, este día lo declaramos en bendición, en victoria, Señor. Yo te pido, Señor, que cumplas tu palabra en cada uno de nosotros. Nos harás entender el camino en que debemos de andar, y sobre cada uno de nosotros vas a fijar nuestros ojos. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y derrame sobre nosotros la gracia y el favor de Dios ante los hombres. Te damos la gloria y la honra, Señor, y dejamos este fin de semana en tus manos, Señor.
guárdanos, protégenos, no permitas que, Señor, las personas que están aquí conectadas, que todavía tienen lucha, Señor, con las cosas del mundo, Señor, no permitas que la carne gane, que ellos aprendan a poner dominio en su carne, Señor, que puedan entender que en las cosas del mundo ahí tú no estás, que no hay comunión entre las tinieblas con la luz, Padre Santo, y que pongas en tu corazón apartarse de todo aquello que a ti te molesta, de todo lugar donde tu nombre no es honrado, Señor, de todo lugar donde no está tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos, Señor, esperando vernos este lunes nuevamente. Permite que cada uno se congregue en su propia iglesia el día domingo y seas tú cumpliendo tu propósito sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, familia. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Vayan a la iglesia. Los que no se congreguen, busquen una iglesia de sana doctrina donde se empiecen a congregar. Que el Espíritu Santo les acompañe donde quiera que vayan ustedes, a sus esposos, a sus hijos. Por favor, mujeres, sométanse a sus esposos. Dejemos de predicar la palabra de Dios en casa. Vivamos la palabra de Dios. Menos palabras y más acciones, porque a través de la conducta de ustedes es que su esposo va a conocer de Cristo. Amén. Nos vemos el próximo lunes aprendiendo un poquito más sobre este tema. Dios les bendiga, familia. Les amo muchísimo. Si desean más información, desean unirse a los grupos de estudios bíblicos que tenemos los lunes a través de WhatsApp. Los lunes tenemos estudio bíblico a través de Zoom. Estamos estudiando el libro de Mateo. Con mi esposo el lunes tuvo la oportunidad de compartirnos la enseñanza sobre el por qué el conflicto realmente entre Israel y Palestina. Muchísimas personas aprendieron bastante con mi esposo. Dios lo maneja bastante a él con esto de el nuevo orden mundial, y todas estas cosas de los últimos tiempos. Él tiene muchísimo conocimiento de historia sobre eso. Le doy gloria a Dios porque hacemos un buen complemento en estos temas. Entonces, si te quieres unir los lunes a las 7 de la noche a través de la plataforma de Zoom, tenemos el estudio bíblico. Mi preciosa, para España sí es de madrugada, pero quedan esas enseñanzas, están montadas en YouTube. El problema entre Israel y Palestina, él lo explicó muy bien, está montado en YouTube. Me gusta mucho porque él maneja gráficas, ilustraciones y explica muy bien. Entonces, búsquenle en YouTube la enseñanza, el conflicto entre Israel y Palestina. Ahí encuentras el grupo de WhatsApp y de Telegram para que te unas en el link que está en el perfil de TikTok. Excelente y bendecido fin de semana, familia. Les amo muchísimo y nos vemos este lunes, si Dios permite, a las 5 de la mañana.